Señoras y señores, de vuelta aquí en Infoanálisis, se suma a la mesa Camila Adames. Buen día, Camila, ¿cómo está usted? Buen día. Oiga, la vacuna sigue siendo la noticia para todos nosotros porque es una luz al fondo del túnel, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo la distribución de dosis de vacunas contra la COVID-19 al interior del país. Eso implica también que se debe inmunizar primero al personal médico que está en primera línea en la lucha contra la COVID-19. Ese concepto se rompió ayer, se violentó, se violó al conocerse la noticia que aquí en Panamá, en la capital de la República, se le aplicó la vacuna de Pfizer a personas que no están al frente de la batalla contra la COVID, sobre todo personal administrativo. Y ese tipo de situaciones lo que genera, por una parte, es rechazo, actos de miserableza, y me perdonen el término, porque además es aprovecharse de una situación que están a lo mejor en una posición que tienen alguien de influencia, y eso puede dar al traste con las intenciones que hay de que la mayor cantidad de panameños sean inmunizados, pero dentro de un plan debidamente organizado que se estableció por parte del gobierno. Y es una pena que funcionarios del mismo gobierno se dediquen a este tipo de prácticas. Milton, Camila y Rubén, lo pongo sobre la mesa. Bueno, por lo menos la Caja de Seguro Social ayer publicó varias posiciones. En la mañana dijeron que la persona que se hubiera vacunado sin estar en el grupo de la etapa 1A, o sea, sin ser de primera línea, que sería despedido. Okay. Pero para la tarde, la Caja de Seguro Social dijo que habían realizado una auditoría y que todas las personas que se habían vacunado les correspondía la vacuna. O sea, que de alguna manera u otra atendían pacientes COVID-19. Eso por lo menos en la Caja de Seguro Social, que era donde se daban las mayores quejas por parte del personal, tengo entendido. Entonces según la Caja, todo el mundo que recibió la vacuna estaba anotado como que se la podía aplicar. Esa es la versión de la Caja de Seguro Social. ¿Sabe cuál es el problema, Camila? Que hay mucha gente ya que se está jactando que está vacunada y son personas que no son ni médicos ni enfermeras. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo no he visto a nadie que no sea médico jactarse de que se ha vacunado. He visto a médicos quejarse, o sea, de las personas que trabajan en los hospitales, que fue de ahí que salió la denuncia. No fue una denuncia anónima, no fue que alguien dejó, no, fueron los mismos médicos los que dieron la voz de alarma. Y sí hay inconformidad por parte de ciertos grupos, sea los internos y residentes, que por ejemplo ayer escuché a una no sé si era interna o residente, quejarse de que ellos son los que se quedan cuando los funcionarios se van a las 3 de la tarde, que son los internos y residentes, o sea, los más jóvenes, los que se quedan ahí trabajando turnos de hasta 36 horas para cubrir el trabajo, y que los funcionarios que se van a las 3 de la tarde se habían vacunado. O sea, siempre iba a haber conflicto con un número pequeño de vacunas. Y o sea, son como unos juegos del hambre, en que todo el mundo, o sea, cuando el recurso es escaso, siempre iba a haber conflicto. Pero ellos fueron los que dieron la voz de alarma, y hay que presentar la posición también de la institución, que según la institución, las personas que la recibieron sí tenían derecho. Lo que pasa es que la fase 1 del gobierno que hizo pública, la fase 1, voy a repetirlo, en la etapa 1A, son los trabajadores de la salud y personal de apoyo en primera línea en el sistema público y privado. Y luego los mayores adultos de 60 años encamados en asilos y casas hogares. Ese es lo que es el 1A, la fase 1A. Bueno, hasta donde sabemos, los de casas hogares y asilos no la han recibido. O sea, hasta el momento solamente ha sido personal médico, hasta donde sabemos. Yo no he visto ninguna imagen de un asilo o casa hogar. ¿Su opinión, Milton? A mí me gustó la primera reacción de la Caja de Seguro Social, que parecía una posición firme y contundente como debe ser. Luego señalan que la investigación indicó que no se dieron los hechos que denunciaron los médicos, y sin embargo los médicos lo siguen denunciando hoy en la mañana en medios de comunicación social. Aparentemente sí hay por lo menos una doctora en Panamá Oeste que se vacunó sin que le correspondiera, pero ya le tocará al seguro informar. A mí me gustaría que todo lo que el seguro informó fuera así. Uno, que investigó, y dos, que nadie abusó, y que en efecto aquella persona que lo haya hecho una excepción, pues se le sancione.
Pero en el tema general que se hablaba en el segmento anterior, también quiero decir que independientemente de la cantidad de pruebas que se han aplicado en Panamá, los niveles de contagio están entre 18 y 20%. Esos eran antes del último encierro, durante el encierro y ahora estamos en 18, 19, 20%. Así que el nivel de contagio no se redujo por producto del encierro. Lo que se disparó de una forma exorbitante fue el nivel de letalidad desde antes y durante, y todavía hoy están falleciendo alrededor de 45 personas al día, cuando habíamos o se había logrado bajar de 9 a 12 personas por día. Entonces, lo que yo quisiera saber es si hubo algún cambio en los protocolos de atención que ha hecho que antes las personas que llegaban a la UCI y a las otras partes se salvaban y ahora el nivel de letalidad se mantiene muy alto. Si es un tema de falta de insumos, de cambio de protocolos, de falta de material sanitario, de si la llegada de médicos extranjeros no corresponde con las destrezas que se esperaba que ellos tuvieran. Todo eso merece una explicación, porque de acuerdo a esa explicación se podrían tomar las medidas para regresar a los niveles de menor letalidad, que es lo que estamos todos esperando, y determinar si el encierro no redujo el contagio y si el encierro no redujo la letalidad, entonces el encierro no es la solución. Porque si cuando nos encierran andamos sin mascarilla, no nos lavamos tanto las manos, frecuentamos vecinos y otras personas porque nadie nos controla, podríamos estar manteniendo alta el nivel de contagio, y cuando se abre la economía y tenemos que ir a empresas, a restaurantes, a centros comerciales que nos obligan a usar la mascarilla, que nos obligan a lavar las manos, que nos obligan a mantener la distancia social, probablemente la apertura es más saludable que el encierro. A ver, los números que ha dado a conocer hasta este momento con relación a la vacunación, dice que hasta ayer se habían recibido 2.728 aplicados, 2.728 vacunas en el país. Eso era hasta las 4 de la tarde de ayer, pero el número de contagios en Panamá, lo voy a dar porque es importante mantener eso muy presente, 305.752 son la cantidad de personas que están infectadas con la COVID-19 y han fallecido 4.944 panameños y hay 250.215 recuperados, pero el número de casos nuevos ayer fue de 1.975, una cifra todavía alta. Eso hay que tenerlo muy... Pero solo para precisar, Ajá. ¿cuál es la importancia de las pruebas diarias, los hisopados y las otras? Eso era importante al principio para montar un sistema de trazabilidad donde una vez que tú detectas a una persona que está infectada, empiezas a trazar todos sus contactos, aislar esos contactos. Hoy en día, aplicar 1.000, 2.000, 6.000 o 10.000 pruebas para determinar una cantidad de contagio solo sirve el nivel estadístico de 18 a 20% de contagio. Pero si tú no le vas a hacer trazabilidad a las personas contagiadas, si te vas a demorar días y luego no le vas a hacer la prueba final para determinar si ya pasó la enfermedad, estás gastando el dinero, pero no estás ejerciendo ninguna función profiláctica. Por eso nosotros habíamos invitado para hoy al doctor Alfredo Martís. Lamentablemente, él fue director de la Caja de Seguro Social. Él informa, se disculpa, dice que tuvo que atender a un paciente. Por eso nosotros nos hemos preparado para que él nos hablara acerca de la Caja de Seguro Social en su condición de uno de los señores que han sido directores generales de la Caja, don Rubén. Bueno, aquí un médico me dice que hacer pruebas masivas genera más contaminación. O sea, que hacerle pruebas a gente que no tiene el mínimo síntoma es peligroso, Guillermo. Eso genera contaminación. Y el que me lo dice es un médico. Okay. Y que yo creo mucho en él. Aunque viendo las cifras de los últimos días, por lo menos del 15 de enero para acá, sí parece que hay un número, o sea, haciendo una matemática sin calculadora,
sí pareciera que hubiera una disminución en el porcentaje de positividad, porque se están haciendo 13.000, incluso hubo un día que se hicieron como 16.000 pruebas, y los casos todos los días han sido 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Cuando en semanas anteriores teníamos una cantidad similar de pruebas, pero teníamos 4.000, incluso 5.000 casos un día. Habría que sentarse a calcular la tasa de positividad de las pruebas semana contra semana, porque día a día hay algo de volatilidad a veces, aunque esta semana ha estado bastante constante, para calcular si hubo una diferencia significativa. Solo para hacer un dato adicional, el doctor Eduardo Ortega, que es consultor del consorcio de vacunas, publicó a eso de la 1:30 de la mañana que en 2 días de vacunación el 77% de las vacunas planeadas para ser administradas ya había sido distribuida y 67% había sido aplicada, que significa 3.319 vacunas. Que dice que hay 30 personas, curiosamente, que han rechazado la vacunación. Fueron 18 en Panamá y 9 en Bocas del Toro. Interesante. Y que en total ha habido 2 reacciones adversas que representan un 0.00 algo por ciento. Lo cual me parece interesante que haya 18 personas y 9 en Bocas del Toro que han rechazado la vacuna, en especial porque solamente es personal médico el que se está vacunando en estos instantes. Así que eso me llama la atención. O sea, no es público en general, es personal médico. Por eso, que me parece curioso. Esa es la parte que a mí me llama la atención. Me interesaría saber las razones. Si es por un tema de miedo a la vacuna, o si es un tema que dijeron por alguna razón médica, que no sé, por una alergia o algo que no se querían vacunar. Tengo esa curiosidad. Yo quiero poner sobre la mesa que este es un tema ético por parte de todos, particularmente los médicos. O sea, porque un médico que vacuna a una persona que no tiene nada que ver con los que están en primera línea de la lucha contra la COVID, estoy hablando de médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, es una falta de ética. Y yo no sé si la ética se la llevó también el viento o qué, pero tiene que primar eso por delante. Porque si el médico está de acuerdo y actúa con complicidad, o la enfermera debe estar consciente de eso, de que está lastimando su propia ética profesional. En este asunto lo que hay que tener mucha seriedad. Qué bueno, Camila, que está dando esa información, porque el Ministerio de Salud ayer hasta las 4 obviamente tenía estos otros números. Esto fue la 1:30 de la mañana. Eso, el doctor claramente está dando el show, pero dio la información. Pero qué bueno que la estás dando. Repíteme la cantidad, por favor, Camila. Aplicadas, 3, dame un segundo. Dame a volver a buscar. Ok, porque hasta las 4 el Ministerio de Salud había hablado de 2.728 personas que habían recibido la vacuna. Significa que 3.316. 3.316. 3.316 me parece que era el número. Muy bien. Al revés, el señor Murgas tiene la palabra para continuar platicando con ustedes aquí en Infoanálisis. El tema aquí es que la vida de muchísimos está ahora mismo siendo apoyada, o la recuperación de muchos en la vacuna, o la manera de rechazar la posibilidad de ser infectados. Y esta vacuna tiene que manejarse de una manera, así como se hizo en las medidas de seguridad para trasladarla del aeropuerto a diferentes puntos. Ese mismo sentido de exigencia, esa forma estricta de manejar la seguridad de las vacunas, tiene que manejarse también las personas que están o no autorizadas, o que se ha decidido por parte del gobierno dentro del plan para la inmunización de los panameños. Repito, los médicos, las enfermeras son los que deben estar en primera línea, y las personas que están encamadas, yo no sé si el término es correcto, o que están en cama en condiciones de personas de cierta edad. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Señores y señores, hay una noticia, antes de pasarle a señor Murgas, hay una noticia que se conoció ayer. Hubo un incendio de una ambulancia en los estacionamientos de lo que son los servicios de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. Eso está ubicado en la 24 de diciembre y ha tenido el impacto en el sentido de que han suspendido el servicio de urgencias en ese hospital para efectos de que sí mantiene la atención de las urgencias, pero los otros servicios, pero el de urgencia está por ahora suspendido. Lo advertimos, señor Murgas. Bueno, bien, yo quiero transmitir la opinión
de un médico. Dice, el virus es de transmisión por vía respiratoria. Solo estar cerca de alguien en una fila ya te contagia. Ocurre con la influencia, ocurre con la varicela y ocurre con el coronavirus. Por eso, lo mejor es no estar encerrados. En el pasado, las pandemias se combatían sacando los pacientes al aire libre, a los patios de los hospitales y abriendo los ventanales de los hospitales. Por eso antes los hospitales tenían ventanales enormes. Y esto es importante, de que hacer la prueba muchas veces no es prudente, porque eso, las citas de la prueba para alguien que está sano, se convierte en una fuente de contagio. Entonces hay que tener cuidado, Guillermo, con hacer demasiadas pruebas también. Pero depende, porque si una persona es detectada positiva en una empresa, por ejemplo, lo responsable y lo correcto es que se diga quiénes se sientan alrededor de esa persona, quiénes comen con ella, que no deberían estar comiendo juntos, quiénes comen, todo el mundo hacerse pruebas. O sea, se tienen que hacer pruebas, porque es lo responsable después de un cierto número de días y que tienen que guardar su cuarentena. O sea, todas estas cosas se tienen que hacer. O sea, es lo correcto. Simplemente hay que hacer mejores protocolos en los sitios de hisopados. Pero si hay gente apiñada, no debería haber gente apiñada. O sea, es cómo se realiza el hisopado, no el hecho de que se realice el hisopado. Ahora, hay una situación que a mí me llama la atención y es que no se conoce... Milton iba a decir algo. Sí, pero, Milton, diga. No, quería hacer unos comentarios generales porque, bueno, vamos a vivir con esta situación de una forma indefinida a largo plazo. Lo que hay que aprender de esta experiencia es que vamos a estar constantemente viviendo episodios de virus. Ya no será COVID-19, será SARS-22 o 21. Eso viene. Hay cosas que tenemos que instalar. ¿Quiénes son las personas que han manifestado mayor riesgo? Las personas que tienen obesidad, diabetes, presión alta, sistema inmunitario suprimido, o están inmunosuprimidos químicamente o porque tienen algún problema de salud, o los que tienen enfermedades autoinmunes. Varios de estos casos tienen que ver con estilos de vida. Lo que tenemos que hacer como sociedad es empezar a incorporar cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, tomar sol, estar al aire libre, mantenernos en un peso saludable, dejar de comer ciertos alimentos que no solo engordan, sino que inflaman, porque la inflamación es parte de los efectos letales de esta enfermedad. Entonces, creo que debemos empezar a mantener estructuras permanentes, como está haciendo Madrid en España, de que tiene un hospital permanente para casos de COVID o de futuras pandemias. No lo van a cerrar. Hay que hacer cambios a nivel de consumo de sal, azúcares, harinas refinadas, fritura, porque todo eso afecta a la salud. Otras cosas que hemos visto. Los bancos están ganando más dinero que nunca en el mundo. Las grandes empresas de tecnología están ganando más dinero que nunca en el mundo. En general, producto de las ayudas, las inyecciones económicas de los estados, mucha gente le ha ido mejor. Incluso por los subsidios económicos se reduce el nivel de pobreza hasta 15% en algunos países, porque la gente está recibiendo ingresos y ya no registran como pobres. ¿Quiénes son los más afectados? Aquellos que manejaban actividades multitudinarias, parques de diversiones, teatros, cines, conciertos. Eso es lo que está siendo afectado como negocio y tiene que evolucionar. Y termino, más gente va a trabajar más desde su casa o de lugares cercanos a la casa que ir a grandes oficinas. O sea, el mundo ha cambiado, empecemos a cambiar nosotros porque vamos a vivir con estas nuevas realidades. Vamos a ser más orientales. Cuando nos enfermamos vamos a salir con mascarilla. ¿Por qué? Porque así no contagiamos a los demás. Eso lo vienen haciendo los orientales hace décadas o siglos tal vez. Vamos a lavarnos las manos más, vamos a dejar los zapatos afuera de la casa. Hay cosas que tenemos que incorporar. Yo voy a hacer de una manera mucho más global. A ver, no se debe vender la especie de que la vacuna va a ser mágica. No, hay que ser realista. Uno, también hay otra cosa, es que hay un desgaste evidente de los gobiernos y los gobernantes que menospreciaron el impacto de la COVID-19. El problema de esto es que los gobernantes sí,
se ven afectadas su imagen como políticos, pero los mayores afectados son los ciudadanos que pierden las vidas en esto. Cada uno de los afectados por la COVID representa una tragedia familiar, una tragedia personal. Es lo que debemos nosotros meternos dentro de la cabeza. Lo propio en estos casos es que, y hay que reconocerlo, las vacunas es el triunfo, el éxito de un grupo de instituciones, tanto privadas como públicas y civiles, que han apoyado silenciosamente la investigación de esta vacuna. Hay que no olvidar ese tipo de situaciones. Entonces, lo que tenemos que nosotros ver es que el año 2021 es como una esperanza y que estamos nosotros viviendo en cuanto a poder combatir la capacidad devastadora de este virus. Yo me reitero en el hecho de que aquí tiene que ponerse en marcha la planificación que el gobierno anunció. Se tiene que ser muy estricto y aquellas personas que violenten esto, tiene que haber gente que controle que se cumpla con estos protocolos tan anunciados que se hicieron al principio. Yo solicito muy respetuosamente que dejemos a un lado esa mentalidad de aquellos que quieren aprovecharse de la tragedia para ganar réditos electorales. Hay que despolitizar esta pandemia. Mientras se piense con criterio político, está la tentación a querer ayudar a este que fue mi compañero de la campaña, este otro que es de mi partido, este no porque este es de oposición. Vamos a detener de una vez y por todas y a vacunarnos contra ese tipo de posibilidad, porque ¿saben qué? La vacuna no debe dividirnos. La vacuna no respeta si eres PRD, panameñista, lo que sea. Todos los panameños, sin distinción de raza, credo, situación política, todos estamos en peligro. Nuestras vidas están en peligro y también la de nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Yo quiero hacer ese llamado. Hay que dejar a un lado este tipo de actuaciones, me suenan casi hasta medievales, esa mentalidad. Alguna gente que siempre pretenden imponer el juegavivo por encima de lo que es el sentido común. Yo la pongo ahí nada más. El juegavivo nos va a hacer mucho daño si seguimos permitiéndolo. Bueno, se puede aprovechar el tiempo porque ahora sabemos que el siguiente embarque, lo que entendí por lo menos, es que el siguiente embarque llega el 15 de febrero. Eso nos da unas 3 semanas de aquí a que llegue el próximo embarque. Y viendo la experiencia con este pequeño número de vacunas, hay tiempo para perfeccionar el sistema de vacunación, para corregir cualquier... O sea, esto fue como un piloto, fue como un demo en la vacunación. Entonces, ahora existe la posibilidad de corregir cualquier falla que haya habido, tanto en la distribución, si descubrieron que mejor por helicóptero que por bus, no sé, todas esas cosas. Este es el momento para que hagan los ajustes, porque las siguientes vacunas van a venir en teoría mucho más rápido, porque entre el 15 de febrero y el 30, marzo tiene 31 días, y el 31 de marzo tienen que llegar, ¿qué? 445 vacunas más o menos, perdón, 445.000 vacunas más o menos, no, menos, como 440.000 van a llegar en ese periodo. O sea, van a ser un embarque enorme. Así que yo espero que hayan hecho todas las pruebas, todas las prácticas, todos los protocolos. Esto fue como un simulacro, pero de verdad, y que haya un mejor sistema para ese momento. Yo quisiera proponer también... el mensaje final, Guillermo, tiene que quedar como experiencia, es que ponerse la vacuna sin haber tenido síntomas es un acto irresponsable y que le puede hacer daño a la persona. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Porque la organización, el tener una persona sana a la casa de contagiados es fuente de contagio. Entonces, creo que se refiere a hisopado, no a la vacuna. Sí, no la vacuna. Bueno, sí, pero tener a una persona haciendo solo eso todo el día es fuente de contagio. Pero el problema, señor Murgas, es que la mayoría de la gente es asintomática. O sea, la mayoría de la gente que tiene el COVID no tiene síntomas, pero puede contagiar. Creo que es el 70% de las personas pueden tener COVID y no sentirlo, no tener tos y no tener nada, pero igual puede llegar a sus casas y contagiar a sus familias. Así que no tiene, o sea, al principio
había un tema de que solamente se le hacían pruebas a las personas con síntomas, pero eso no es real, eso no es real. Todavía estamos conociendo el virus. El No, Rubén, virus todavía... Bueno, pero algunos países que le fue muy bien, algunos fijas. países que le fue muy bien en Asia es porque hicieron pruebas masivas, porque tenían toda la infraestructura para decir, venga todo el mundo. Japón y China usa mascarilla, toda la vida han usado mascarilla. No, Sí, sí, pero lo que digo es que países como Corea creo que fue uno de los que hacía pruebas masivas, hisopados masivos, para detectar dónde estaban los microclusters y todo, o sea, hacían mucho más pruebas. Así que el problema no es hacerse la prueba, simplemente ir de manera segura, no pegarse al que está enfrente en la fila. no, pero sabes Porque que además, el COVID, uno puede, si uno sigue las medidas de bioseguridad, si uno usa su mascarilla, si uno tiene su gel alcoholado y si uno tiene su careta, por ejemplo, hoy, ahora que se está usando la careta, uno puede estar parado enfrente de una persona COVID positivo y no contagiarse. Puede permiso, estar en contacto cercano y no contagiarse. Hay personas que han tenido un contagiado en casa y el resto de la familia nunca se contagia. ¿Por qué? Porque mantienen las medidas de seguridad. pero yo creo Así que es que, importante aclarar. hay maneras de hacer las cosas Sí, sí, seguras. Lo que hay es que hay protocolos. garantizar la posibilidad de las personas a vivir de manera segura. Pero atención, es que hay que poner las cosas en su contexto. La vacuna es para la prevención, prevenir el contagio, no es para curar, eso que quede muy claro. O sea, la idea de vacunarse es prevenir, es como la vacuna contra la influenza y otras más. Es un acto de prevención para evitar contagiarnos. Los protocolos son los que todos debemos cumplir ya de una manera casi religiosa. Bueno, Da suerte que nos acostumbremos culturalmente a lavarnos las manos, a tomar distancia, a usar la mascarilla, en fin, eso ya es parte de una realidad nuestra, quitarnos los zapatos a llegar a casa, quitarnos la ropa, porque todas esas cosas son elementos de contagio. Yo quería advertir eso. Los países asiáticos han demostrado que han tenido menos contagio por sus tradiciones. Ellos siempre usan mascarilla. Tienen la sabia costumbre de que cuando llegan a su casa se quitan los zapatos y los dejan fuera. Esas son prácticas sanas. Pero hay otra razón. Han dado resultados. Pero hay otra razón. Ellos tuvieron en 2005 el SARS, en 2012 el MERS, que no llegaron a ser nivel COVID-19 porque estuvieron relativamente contenidos. Ellos ya tenían práctica. Ellos, cuando empezó la pandemia, ellos ya sabían cómo hacer los kioscos para hacer los hisopados. Ellos ponían como una especie, como, no sé si llaman los kioscos en las calles. O sea, tenían toda esa infraestructura. Ellos ya sabían qué hacer. Empezó y fue que, ok, todo el mundo a sus puestos, vamos, mientras el resto del mundo estaba aprendiendo. Entonces, o sea, sí es un tema de tradiciones, pero también de protocolos, que ellos ya tenían sus protocolos listos. Entonces, sí hay que realizarse su hisopado. Si tuvo contacto con una persona COVID-19, por favor, hágase su hisopado. Gracias. El hisopado es importante. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Señoras y señores, estamos ya entrando a la etapa final de Info Análisis. Yo creo que es, además de saludable, las medidas que están dentro de los protocolos. Decía un oyente, Camila, ¿qué es lo que dice un oyente? Que ya ni besitos podemos darnos, ¿cómo es la cosa? Que la forma de saludarnos, la tradicional de beso en la mejilla y abrazos y cosas así que quedaron atrás, que ya no más. Ya, en pocas palabras, cambió nuestra cultura totalmente. Esas malas costumbres que teníamos antes ya van a quedar en el pasado. Pero yo quiero referirme, y pongo sobre la mesa, el hecho de que los gobiernos también tienen que transparentar los acuerdos que han llegado con las farmacéuticas y los volúmenes de la cantidad de vacunas que se están comprando. Por ejemplo, en Colombia se habló de mantenerlo en secreto por razones de seguridad y eso ha generado muchísimas críticas porque la teoría es que, oigan, den a conocer los números. Se llegó a un acuerdo. ¿Cuánto es lo que se le llegó con AstraZeneca? ¿Por qué cantidad de vacunas? ¿Cuánto se llegó con Pfizer y qué cantidad de vacunas? O sea, es una información que no tiene por qué razón ser vista como de seguridad nacional. Es una información que todos nosotros necesitamos, Camila. Bueno, sí, no, y hay que ver cuáles son las reglas de cada país. Si hay países que permiten que sus gobiernos hagan acuerdos confidenciales. En el caso de Panamá yo tengo entendido que no, con excepciones muy específicas en temas de seguridad. Pero el contrato, es más, me parece que la canciller un día dijo que eventualmente todo se iba a saber porque iban a tener que en algún momento publicar
el contrato, solo que no lo podían hacer en ese momento. Me parece que la canciller dijo algo por esa línea. Aprovecho que estamos hablando de los contratos para hacer una aclaración de algo que he leído en redes y he escuchado, pero que creo que hay una percepción errada. Y es, Panamá ha pagado creo que $6 millones a Pfizer, que fue el pago que se dio a conocer recientemente. Me parece que eran $6 millones. Panamá acordó en noviembre $48 millones para comprarle a Pfizer 4 millones de vacunas en total. Eso equivale, en teoría, a $12 por dosis. Y lo que se pagó, no es que Panamá pagó $6 millones por las 450,000 o por 40,000 y que al final recibió 12,000, porque había gente diciendo que nos dieron que Pfizer nos tenía que devolver dinero porque eso no es lo que se había pagado. Lo que pagó Panamá fue un adelanto porcentual. O sea, no fue que Panamá pagó el monto por una X cantidad de vacunas. Pagó un adelanto porcentual, que no recuerdo si era el 16% o 12%, no recuerdo cuánto, de esos 48 millones a Pfizer. No tenía nada que ver con el número específico de vacunas que se estaban recibiendo. Era para asegurar eso. Entonces, no es que Panamá pagó 6 millones o 4 millones, ya no me acuerdo cuántos fueron, y recibió menos de lo que debió recibir. Sí recibió menos de lo que debió recibir, pero no, el monto que Panamá pagó no estaba atado al número de vacunas que se recibieron en el primer embarque. Me parece que es una aclaración importante porque... Pero también quiero poner algo, Camila, porque a veces nosotros nos autoflagelamos. Mira, nosotros nos quejamos aquí de que Costa Rica fue primero que nosotros, etcétera, pero hay muchos países más grandes, como Colombia, que todavía no tiene la vacuna. Ecuador comenzó ayer, por ejemplo. Entonces, tampoco podemos nosotros minimizar, por una parte, el impacto de... En América, solo 8 países tienen la vacuna, Guillermo. Permiso, en América Latina, 8 países nada más. Por ejemplo, ayer se hablaba de que, bueno, Brasil es el único que estaba inmunizando en Sudamérica. Bueno, ya ayer surgió otro país. Lo que yo quiero señalar con esto es que Panamá, si bien es cierto que no logró la vacuna primero que Costa Rica, por poner ese ejemplo, creo que también se falló muchísimo, muy a la panameña, ¿no? De burlarnos cuando Costa Rica anunció que iba a recibir las primeras 10,000 vacunas y decir, nosotros vamos a recibir 400,000. Vamos a dar a un lado las bravuconadas y la falta de modestia. Esto no es una carrera por ver quién hace más tipo de vacunaciones, sino el éxito que se pueda lograr de la misma. Bueno, el problema es que se crearon expectativas que después no se pudieron innecesaria. El problema no es que la gente se inventó que Panamá iba a recibir, que la gente se inventó que nosotros estábamos adelantados en las negociaciones y que la gente se inventó. No, el gobierno creó esas expectativas. Ahora, uno como población tiene que ser justo con ciertas cosas. Por ejemplo, la demora actual no es culpa del gobierno de Panamá. Es algo que Pfizer está haciendo con todos los países, o con muchísimos países, para no decir todos, porque sí es verdad que ellos, como empresa, están haciendo cambios en su modelo de producción y de fabricación de las vacunas. Eso no es algo que controla el gobierno de Panamá. Bueno, y hay que ser justos en que eso específicamente, bueno, no se podía controlar. Hay otras cosas que sí. Como los cuestionamientos de que si los congeladores no se han comprado, que si pagaron a tiempo, esas son cosas que el gobierno sí podía controlar. Esta en particular, de que ahora Pfizer está mandando menos dosis porque está aguantando, porque está cambiando su modelo de fabricación, está construyendo una fábrica, no me acuerdo ni dónde. Ese detalle, por lo menos, en Bélgica. Ese no es culpa del gobierno. Así que uno tiene que ser justo también con ciertas cosas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Camila. Hay cosas que hemos aprendido con esta pandemia, o estamos aprendiendo, porque todavía no termina. Y es que los niños están protegidos prácticamente, porque veo muy pocas noticias sobre fallecimientos. No, 6 niños afectados, Rubén, 6 niños afectados en otros países. Pero con muerte es lo que digo. Son números bajos todavía, pero sí. Pero son mínimos, o morirán por otras causas también, aunque tengan el coronavirus. Pero Dios es sabio y mágico también, porque los niños pobres pareciera que están más protegidos que
que los adultos. Milton, usted fue afectado por la COVID-19. Hay un criterio científico que dice que el hecho de que una persona salga negativa en la prueba de la COVID, eso no significa que tiene inmunidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que dicen, no, a mí ya me dio y entonces no toman medidas. Eso me parece que es bueno aclararlo, porque puede resultar en situaciones negativas el hecho de no usar mascarilla protectora, de no utilizar el lavado de manos, ese tipo de situaciones, Milton. O sea, la gente no puede subestimarlo en este momento, este tipo de situación tan crítica. No sé, tu opinión cuál es, Milton. Mira, no es lo mismo tener anticuerpos activos que tener memoria inmunitaria. Por ejemplo, a mí me dio papera y si me hacen la prueba de sangre ahora no van a salir anticuerpos contra la papera, pero si un virus, un patógeno que desencadena la papera me ataca, mi cuerpo va a desarrollar los anticuerpos y lo va a... Sí, pero en el tema de la COVID-19, estoy hablando de subestimar y decir, no, Yo me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Si a mí me hacen una prueba de antígenos hoy, no voy a tener el nivel que tenía apenas pasé la enfermedad, pero mantengo la memoria inmunitaria, lo que significa que si yo volviera a infectarme por cualquier razón, mi cuerpo produciría los antígenos inmediatamente, que es exactamente lo mismo que se espera que haga la vacuna. La vacuna espera crear en nuestro cuerpo memoria inmunitaria para atacar cualquier invasión del virus. Entonces, la posibilidad de un recontagio es bajísima y supuestamente si te da debe dar leve. A mí me dio el primer contagio leve y breve, como a la mayor parte de la gente. El virus lo que quiere es vivir. Por lo tanto, lo que los virus como este acaban haciendo es ser cada vez más contagiosos y cada vez menos letales, porque ellos lo que les conviene es que el cuerpo receptor produzca más virus, que es lo que a ellos les interesa. Entonces, el COVID-19 de hoy, que nos tiene aterrorizados, en unos años va a ser como la influenza, que ya casi no mata a nadie, claro, a los que se vuelven neumonía por otras razones previas. Entonces, no hay que ser irresponsable, no hay que ser osado, porque se ha demostrado que la carga viral, la cantidad de virus que lo ataca a uno, puede significar que los síntomas sean más graves o no. Pero tampoco podemos aterrorizar a la gente que no importa, a ti te dio hace 6 meses, te vas a enfermar de nuevo y te vas a poder morir. No es cierto, porque si yo no tengo inmunidad en mi sangre activa, pero tengo memoria inmunitaria, es exactamente lo mismo que me va a hacer la vacuna. Cambio de hábitos y conductas es importante. Así es. Ese es un juego que debemos jugar todos, si se quiere denominar de alguna manera, por una parte. Pero el modelo de salud también tiene que ver mucho con esto. Cuando las personas van a un centro médico, que tengan las distancias convenientes, que algunas veces, yo sí debo reconocer que muchísimos panameños, una inmensa mayoría, por ejemplo, cuando hacen las colas que le llaman o las filas, yo veo que mantienen la distancia. Muchos locales comerciales tienen marcadas las distancias. Eso es muy bueno porque nos llama la atención acerca de una de las cosas más importantes, que es la proximidad, cómo nos puede eso a nosotros afectar. El hecho de usar mascarilla, no es taparse la boca. Hay algunas personas que solamente se tapan con la mascarilla la boca, no es la nariz también. O sea, ambas cosas tienen que ser debidamente protegidas. Milton, me recomendaron el día pasado y lo estoy usando. Yo estoy usando la mascarilla doble, para que sepa. Yo estoy usando la N95, creo que se llama, pero además la quirúrgica. O sea, pongo estoy viendo que también en los Estados Unidos, estaba leyendo que lo están haciendo mucho para una doble protección. Así que no sé si ustedes lo han pensado, Camila, Rubén y Milton. Tenemos 2 minutos. La verdad no he visto ningún estudio o ninguna publicación que diga que es más efectivo. O sea, que verdaderamente hace una diferencia utilizar doble mascarilla. En especial en nuestro clima, quizá la doble mascarilla incluso provocaría que una persona se tocara más la cara por temas de calor, etcétera. Así que quizá, o sea, hay que ver esas cosas. Pero con que usen, o sea, lo importante es que si va a usar una mascarilla, la use bien. Porque nada sirve que use 2 si la usa mal. La mascarilla, como mencionabas, tiene que cubrir la nariz,
tiene que cubrir la boca, si no, o sea, si nada más cubre la boca, es como si no la tuvieran puesta. Si se la bajan a la barbilla, eso está posiblemente contaminando la mascarilla. Obviamente me gusta usarla con careta. No sé, a mí el tema de la doble mascarilla no veo por qué. Simplemente usar una, pero usarla bien, preferiblemente con careta. Sí, pero no bueno, yo, por razones de edad, yo me trato de cuidar, ¿no? Yo tengo la mascarilla de tela y tengo la mascarilla de plástico, que me protege total, y creo que... El visor, señor Murga. El visor, sí. Sí, Rubén, lo importante, el visor no reemplaza la mascarilla. Es mejor tener mascarilla sola, o sea, pero la mascarilla es indispensable. No, la mascarilla no puede estar fuera de la ecuación. El visor es opcional, es una protección adicional, pero el visor solo no hace absolutamente nada. Es un complemento de la mascarilla. Importante esa distinción. Pero sabes que yo estoy viendo muchísimas personas también que están usando ambas cosas, y lo cual es enhorabuena. Sí, eso es muy positivo. Sí, yo creo que incluso puede darse por parte del gobierno nacional repartir un poco de visores. Sí lo han hecho, ¿no? Sí lo han hecho. Y de hecho, en el transporte público creo que en estos instantes es obligatorio el uso de la careta. Bueno, entonces esas cosas... Es algo positivo también. Eso me alegra mucho, ¿no? Y la distancia, ¿cómo están haciendo con la distancia en el transporte público? Un minuto, Camila, ¿tiene información? Bueno, las reglas yo creo que uno de los problemas que tenemos es la contaminación en el transporte público. Okay. Esa es una de las cosas, porque no hay reglas claras. Por eso pregunté, don Rubén. En el taxi se puede contaminar la gente. En el bus, en el autobús, en el metro. Y en el bus mucho, en los autobuses mucho más, y en el metro mucho más. Así es. Tomar las medidas es lo más importante. El equipo de Infoanálisis se despide, pero también... disfrutando una deliciosa taza del Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Perdón.